Hola, vamos a trabajar entonces en nuestro cuarto video. Y este video habla sobre la estructura interna de la argumentación. Recuerda que hemos visto cuál es la definición de argumentación o de argumentar, cuáles son sus objetivos, convencer y persuadir. Trabajamos también con el marco general de la argumentación, ya que está compuesto de 4 elementos que están en el video número 2. En el video número 3 trabajamos la estructura externa, ya que dijimos que está compuesto de 3 elementos, que es la introducción, el desarrollo y la conclusión, y que dijimos que era una estructura más bien para todos los tipos de texto, independiente de su índole, que a veces cambia de nombre, tienes pequeñas variaciones, pero es para todo lo mismo. En este cuarto video vamos a ver lo que es la estructura interna de la argumentación. Y esta sí es privativa de los textos argumentativos. ¿Qué significa eso de privativo? Que solo los textos argumentativos la poseen. Y esta estructura interna está compuesta de 4 elementos, que son los que vamos a ver a continuación. Así es que vamos con el cuarto video. Entonces, estos elementos son los siguientes. Tenemos la tesis, que ya la vimos y dijimos, ¿se acuerdan? Que era el punto de vista que se quiere defender. Luego tenemos algo que se denomina como base, la garantía y el respaldo. ¿Ya? Vamos a ver cada uno de ellos entonces. Tenemos tesis, base, garantía y respaldo. Definiciones. La tesis, vamos a decir, como dice acá en el texto, que es una proposición del emisor frente a un tema. ¿Qué significa esto de proposición? Es lo que yo opino, lo que yo pienso, ¿ya? Y esta tesis puede estar de manera explícita o implícita en el texto. ¿Qué significa esto de explícito o implícito? Explícito quiere decir que está en el texto, directamente establecido, o sea, yo lo puedo encontrar directamente. En cambio, lo implícito ya es aquello que no está en el texto y yo lo tengo que deducir. A veces la tesis, y digo a veces, ya la encontramos, o generalmente, mejor dicho, la encontramos en la introducción. Pero a veces hay autores que no la ponen en el principio, ya, sino que la ubican en los párrafos del desarrollo o bien incluso en el párrafo de conclusión, ya, pero generalmente está en la introducción. Luego tenemos el segundo elemento, que es la base, ya, y en términos simples vamos a entender la base como el primer argumento. Es el argumento más simple, es el argumento que es conocido por todo el mundo y que me permite que no exista ninguna duda sobre su validez, ¿ya? Y este argumento siempre debe estar apoyando a la tesis. Luego tenemos la garantía, ¿ya?, que son todos los argumentos o todas las ideas que van a permitir unir lo que yo pienso, ya, lo que yo opino, que está acá en la tesis, con la base. Es decir, es unir las ideas de la tesis con las ideas de la base, pero obviamente con mayores ideas y mayores argumentos. O sea, vamos a decir que con mayores explicaciones, ¿ya? Y luego tenemos el respaldo, que es el último elemento de esta estructura. Y en el respaldo nosotros vamos a colocar todos los datos, ya, que se puedan corroborar. Es decir, todo esto que yo dije en la garantía debe ser corroborado aquí en el respaldo. Es decir, información que yo pueda, a la cual yo pueda recurrir, ¿ya?, y decir, esto se puede comprobar, ¿ya? Entonces, si alguien, no sé, me dice, estamos hablando de un tema X, y me dice, Oriela, tú no tienes razón,
¿ya? Yo tengo que tener respaldos de aquello que estoy diciendo. No basta que yo diga, es así porque yo lo creo, o no es así porque yo lo creo, ¿ya? O no sé, ¿porque te gusta esto? Porque sí. ¿Pero por qué sí? Porque sí nomás, po, ¿ya? No, siempre tiene que haber ideas o razonamientos que se puedan comprobar, ¿ya? Y esas están acá justamente en el respaldo. Y estos respaldos o estas ideas pueden ser, por ejemplo, citas de autoridades, estudios, estadística, algún experto en la materia, etcétera, etcétera. Lo vamos a ver con un ejemplo para que les quede más claro. Recuerden, si tienen dudas, anótenlas y me las hacen saber el sábado. Entonces, tenemos lo siguiente. Ejemplo de tesis. Dice, se debe legislar en torno al maltrato animal. ¿Por qué es una tesis esto? Porque yo estoy afirmando algo que es mi punto de vista. Entonces, lo primero que yo tengo que hacer ahora es generar una base. ¿Qué significa un argumento? Para eso me puedo preguntar, ¿por qué debo legislar o por qué se debe legislar en torno al maltrato animal? La respuesta a eso sería mi primer argumento. Entonces, si yo digo, ¿por qué se debe legislar en lo relacionado al maltrato animal? Porque esto constituye un hecho reprochable, ¿ya? Entonces acá yo tengo el primer argumento que me sirve para validar lo que yo pienso, ¿ya? Y esto es de conocimiento general, porque ¿está bien que maltratemos a un animal? Lo más probable es que ustedes me digan que no. Entonces ahora viene el tercer elemento, que es la garantía. ¿Cómo yo voy a unir esto que tengo acá con esto que tengo acá? Me tengo que preguntar, ¿por qué es reprochable que yo maltrate a un animal? Vamos a ver cuál sería una respuesta a eso. Dice, no existe castigo legal para quienes cometan estos actos, ¿ya? Entonces, según este ejemplo, ¿ya? Como yo aquí estoy pidiendo que se debe legislar, es decir, debe existir leyes, ¿ya? Porque es reprochable, aquí estoy justamente hablando sobre que no existen, ¿ya? Y deberían existir, porque hay gente que comete estos actos. Obviamente que esto es un ejemplo muy, muy simple, ¿ya? En los textos argumentativos, acá por ejemplo yo podría en la garantía hablar de que no existen castigos legales, por lo tanto la gente hace lo que quiere, tiene animales domésticos los cuales los mantienen cerrados, no los cuidan, no los llevan al veterinario, o hay animales que, por ejemplo, sufren estrés, ya, o animales que están en la calle, nadie se preocupa de cuidarlos, las personas tampoco se preocupan de esterilizar a sus animales para que no tengan más cría, bla, bla. Yo podría hablar mil cosas en torno a esta temática, y eso se hace aquí, en la garantía, ¿ya? Y por último tenemos el respaldo, que sería algo como lo siguiente. Dice, según un estudio internacional, este tipo de maltrato disminuye un 70% en los países que han legislado sobre este tema. Es decir, que si nosotros legislamos, ¿ya? Vamos a tener un mejor bienestar para nuestros animalitos. ¿Correcto? Entonces, vamos a ver ahora un ejemplo ya con un texto más completo, y vamos a utilizar el mismo texto que trabajamos en el video anterior y que sería más o menos así. Vamos a ver un ejemplo que es el siguiente. Entonces, antes de eso, vamos a ver qué preguntas me tendría que hacer yo. Entonces, para determinar la tesis, yo me tendría que preguntar qué opina el autor. Para determinar la base, yo me tendría que preguntar por qué afirma eso este autor. La garantía, cómo lo evidencia, o sea, cómo, ya, digamos, va a hacer valer su punto de vista y este primer argumento. Y por último, el respaldo, ya, yo tendría que preguntar qué información confirma todo lo que hemos dicho con anterioridad, ¿ya? Este esquema les puede servir a ustedes para justamente ir reconociendo cada uno de estos elementos, ¿ya? Vamos a ver entonces el ejemplo del texto, que sería algo así,
¿ya? Primero que todo, acá yo separé, ¿ya? Estas franjitas que están acá, esta azul, esta verde y esta roja, separé introducción, desarrollo y conclusión, ya que ya lo habíamos hecho en el ejercicio anterior. Y ahora también separé, ¿ya? Por colores. Entonces a este rosado le puse tema y aquí en este texto ya identifiqué el tema. Voy a leer el párrafo que dice: en torno al debate entre asistir a la educación preescolar versus permanecer en el hogar, quisiera señalar que una política pública bien diseñada puede compatibilizar ambas esferas. Entonces, para determinar el tema, ¿qué me tenía que preguntar yo? ¿De qué habla el texto? En este caso, ¿de qué habla este párrafo? De asistir a la educación preescolar versus permanecer en el hogar. O también podría ser algo más simple, decir educación en el hogar o educación en el colegio. También podría ser algo parecido, ¿ya? Ahora, en este primer párrafo está mi tesis, que la marqué con verde, y yo me tengo que preguntar, ¿qué se dice o qué se opina sobre la educación preescolar versus permanecer en el hogar? Y la respuesta a eso es que una política pública bien diseñada puede compatibilizar ambas esferas. Entonces, esta persona que escribió este texto piensa que se puede compatibilizar ambas cosas siempre y cuando exista una política clara en torno a eso. ¿Correcto? Bien, vamos a ver el segundo párrafo, que dice: la educación inicial no necesariamente resta tiempo entre padres e hijos, pues cuando las familias no tienen acceso a ella, frecuentemente dejan a los hijos con cuidados informales, sin capacitación, como hermanos adolescentes o vecinos. Entonces aquí un primer argumento que aparece, ya, es este, que es que la educación no necesariamente resta tiempo entre padres e hijos, ya, la educación inicial. Luego, más adelante, en los otros párrafos tenemos otros argumentos, como por ejemplo este que dice que acceder a la educación preescolar no significa que las familias abandonen su rol en la educación de sus hijos. Y aquí tengo otro que dice: la educación preescolar de alta calidad tiene efectos positivos de largo plazo. Entonces, estos tres elementos que están con azul o celeste van a venir a apoyar a mi tesis que está con verde, ¿ya? Aquí tenemos que este argumento número 1 es la base, y este argumento 2 y 3 están dentro del ámbito de la garantía porque explican con mayor detenimiento lo que yo ya dije anteriormente, ¿ya? Luego tengo aquí de naranjo lo que es el respaldo, ¿ya? Que dijimos que era toda la información relevante, toda la información, o sea, no relevante, perdón, es la información que se puede comprobar, ¿ya? Ya sea a través de estudios, de cifras, de estadística, de la opinión de algún experto, etcétera. Entonces, por ejemplo, acá dice un ejemplo, es esto que no pude leer hace rato, que ustedes lo van a leer, ¿ya? Que es un estudio, ¿ya? O también este otro que dice según una reciente publicación del reconocido profesor Hetman. ¿Ya? Eso entonces es un respaldo. El respaldo generalmente está aquí en la conclusión, pero también puede estar en la garantía, ¿ya? O en los párrafos de desarrollo, ¿ya? Y por último tenemos aquí la conclusión, que dice lo siguiente: cada hora que un niño pasa en un programa con educadoras bien calificadas, en vez de recurrir a cuidados informales, representa una garantía potencial valiosa. El desafío es entregar a la familia, especialmente a las más vulnerables, las opciones que necesitan para impulsar el desarrollo de sus niños, ¿ya? Entonces, más o menos así se vería un texto argumentativo separado por tema, por tesis, por base, por argumentos, por respaldos y obviamente por la estructura externa que corresponde, ¿ya? Así es que con esto ya nosotros terminamos lo que es esta primera etapa, ya que es una etapa más bien de ajustar ciertos conceptos, ¿ya? Para poder trabajar luego con lo que es la comprensión lectora, ¿ya? Ahora, en sus libros, y aquí presten atención, ustedes también tienen estos contenidos, ¿ya? Por ejemplo, en el texto 1 de la página 8 a la 22, ustedes tienen información sobre
lo que es un poco la estructura de los textos argumentativos. ¿Ya? En el texto número 2 se habla de la situación de enunciación en la página 34 a la 37. Y en la página 36 de este mismo texto 2 hay un mapa conceptual, que es un mapa de síntesis de los textos argumentativos. ¿Ya? En sus guías aparecía algo sobre los tipos de argumentos. ¿Ya? Por ahora no lo vamos a ver en videos, pero si tienen dudas para el sábado sobre esos elementos, me las anotan y me la hacen llegar ese día, porque vamos a preparar una nueva tanda de videos para explicar justamente eso de los tipos de argumentos. ¿Ya? En todo caso, los tipos de argumentos los van a encontrar en el texto 1, de la página 23 a la 33, si es que no me equivoco. ¿Ya? Entonces, para terminar, recordarles que esta estructura interna está compuesta de 4 elementos: la tesis, la base, la garantía y el respaldo. Los dejo invitados entonces para el sábado, a los estudiantes de la mañana, en un horario que se los van a enviar a su correo electrónico, y los estudiantes de la tarde lo mismo con mi colega. ¿Ya? Así es que espero que tengan que hayan logrado entender esto. Esto no es tan simple, ya la argumentación es un poquito compleja, pero en la medida de nuestras posibilidades vamos a digamos seguir trabajando. ¿Ya? Así que nos vemos. Adiós.